¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Edwin Abán. Estamos en una reunión para todos ustedes para platicar un poquito sobre las cuestiones económicas que el día de hoy nos presentará la doctora Gabriela Siller. Y pues antes, déjenme brevemente hacer una presentación de la doctora. La doctora Gaby Siller cuenta con varias publicaciones, es directora, primero que nada, perdón, es directora déjame, nomás se me movió toda la información, ahí va. Gabriela Siller Pagaza tiene un doctorado en administración con especialidad en finanzas de la EGAD, TEC de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y la doctora Siller cuenta con varias publicaciones en medios especializados y es capacitadora certificada de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. En el 2018, la revista Forbes la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas de México. A ella es a quien le agradecemos en el Tecnológico Monterrey que tenga la amabilidad de darnos una plática el día de hoy. Antes de que iniciemos, y yo le ceda la palabra a la doctora, quien agradezco mucho su participación, hay unos comentarios importantes. La primera es que todos ustedes mantengan sus micrófonos apagados. Es importantísimo para que la calidad de esta conferencia se dé de manera correcta. La segunda es para que tengamos también facilidad de poder nosotros escuchar perfectamente. Pueden apagar sus cámaras para que tengan también esa posibilidad de escuchar perfectamente y ver a la doctora. Y finalmente, todas las intervenciones o las preguntas que quieran, nos las hacen llegar por el chat para hacerlas llegar al final a la doctora. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues les agradezco muchísimo y dejo con ustedes a la doctora Gaby Siller. Adelante, Gaby, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, pues voy a compartir la presentación para iniciar ya. Y bueno, pues lo que estamos viviendo hoy por hoy, lo del coronavirus, es un evento sin precedente. Si recordamos, pues a lo mejor lo más cercano sería la influenza H1N1 del 2009, pero la verdad es que se quedó muy lejos de ser lo que es ahora el coronavirus, tanto por el número de infectados, número de muertos e inclusive también por el impacto económico que está teniendo a nivel global. Hacia atrás, pues probablemente la gripe española de 1918 podría ser algo similar. Sin embargo, pues sabemos que las personas no viajaban tanto y las economías no estaban tan conectadas entre sí, por lo que pues no había un efecto dominó. Y además, pues de lo del coronavirus, de la enfermedad, pues resulta que el escenario se ha complicado, ¿no? Y entonces, además de esto, pues vemos que hay una guerra de precios del petróleo, que se dice que se van a llegar a un acuerdo y que siempre no. También ha subido la percepción de riesgo a nivel global, sobre la propia economía mexicana también. Existen, bueno, dudas de cuál será la política que aplicará el gobierno de México. Y finalmente, pues sabemos que los consumidores y las empresas no siempre reaccionan, o bueno, reaccionamos de la misma manera con la racionalidad que asumen las teorías económicas. Entonces, ante todos estos subescenarios, la verdad es que de poco o nada sirven los modelos previamente calculados. Sabemos que el número de casos sigue creciendo, que Estados Unidos es considerado ahorita el epicentro y que inclusive pues se ha dicho que puede ser un trimestre completo lo que tome a la economía. El impacto para México pues espera que sea bastante severo, sobre todo porque pues entramos a esta crisis ya con un estancamiento económico. Si recordamos, en el 2019 el PIB de México se contrajo 0.1%, había falta de confianza entre los consumidores y entre las empresas, lo cual se vio reflejado en el 2019 con una desaceleración en el consumo y por parte de las empresas pues disminuciones en la inversión fija bruta. Y al entrar así a esta crisis, esto nos da la idea de que pues seguramente la caída en el PIB puede ser más severa y la recuperación pudiera tomar más tiempo que otros países que entraron con una mejor situación económica a esta crisis. ¿De qué va a depender el impacto sobre México?
pues creemos que será de 5 factores: número de infectados, muertes y duración también de la contingencia, porque entre mayor sea el plazo, entre mayor sea los meses que dure, pues obviamente también mayor será el impacto económico. En segundo lugar, la percepción de riesgo sobre la economía global y sobre la economía mexicana, porque esto puede provocar salidas de capitales, incrementos en el tipo de cambio y mayores distorsiones y un mayor impacto. En tercer lugar está el impacto sobre la economía estadounidense, porque el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Y obviamente si Estados Unidos se desacelera o cae en recesión, que es lo más probable que sea que caiga en una recesión, pues también las exportaciones se verán afectadas. Como punto número 4, las afectaciones en la movilidad de personas y mercancías, que sabemos que las fronteras están cerradas, pero se supone que el comercio internacional continúe, pero vemos muy probable que Trump quiere imponer medidas sanitarias que de alguna manera generen un mayor costo para las empresas exportadoras y que entorpezcan también el cruce de mercancías. Y finalmente está la efectividad de la política fiscal, porque, bueno, pues la política fiscal creemos que puede aminorar el golpe sobre la economía mexicana. También, pues, es importante mencionar que esta crisis es muy diferente a la del 2009. En el 2009 sabemos que, pues, era un alto endeudamiento y, bueno, tuvo muchos actores con un patrón particular de comportamiento. La actual crisis es un choque de oferta que no se esperaba para nada. Y nada más como punto de comparación, en el 2009 Estados Unidos se contrajo, bueno, el PIB de Estados Unidos se contrajo a una tasa promedio anual de 2.5% y el PIB de México se contrajo a una tasa de 5.03%. Para esta crisis, para este año, creemos que el PIB de México va a reaccionar de manera más severa y entonces, pues, como no somos adivinos, ponemos escenarios y en un escenario muy optimista que tiene una bajísima probabilidad de ocurrencia y que ni siquiera lo quise poner aquí, pues es que el coronavirus desaparece durante el segundo trimestre y entonces pues el PIB de México caería muy poquito, la economía de Estados Unidos solamente se desaceleraría. De acuerdo a los expertos, pues es muy poco probable que el coronavirus desaparezca durante abril y entonces quisimos poner pues nada más 3 escenarios. En un escenario optimista, la economía de Estados Unidos se desacelera y crece a una tasa promedio anual de 1% o bien cae a una tasa de 0.3%. Con esto el PIB de México caería alrededor del 3%. En un escenario central, la economía de Estados Unidos cae entre 0.5 y 1.5%. Y entonces el PIB de México caería a 5%. Y en un escenario pesimista, la economía de Estados Unidos cae 2.5% o más, y pues el crecimiento de México sería de menos 8%. Les mencionaba hace un momento que la crisis del 2009, Estados Unidos cayó 2.5%, la economía de México cayó 5%, y entonces ahora pues se ve más duro el golpe sobre la economía mexicana, sobre todo porque entramos ya a esta crisis con una falta de confianza por parte de los consumidores y también de las empresas. Y bueno, pues recordando algunos datos, sobre todo porque con toda esta crisis por la pandemia, pues nos acordamos de la gran recesión del 2009, también de la gran depresión de los años 30. Y bueno, pues hacia atrás, pues la peor caída que ha tenido Estados Unidos en su historia reciente ha sido en 1932, precisamente en la Gran Depresión, cuando el PIB de ese país cayó 12%. Ahora, no nada más cayó un solo año, sino que fueron 5 años consecutivos, de 1929 a 1933, y en conjunto esa caída fue del 26%, por lo que esperamos que la caída de este año sea similar a la del 2009, pero que esté lejos de la Gran Depresión. De hecho, para Estados Unidos se habla de una recesión del tipo V, es decir, que cae rápidamente, pero también se recupera rápidamente, caso distinto para el caso de México. Y entonces, si lo vemos para toda la economía global, pues ¿de qué dependerá? Pues también del número de infectados y muertos, tiempo de la contingencia, situación económica precrisis y de la efectividad de la política pública aplicada. Y ante esto, bueno, pues los escenarios obviamente no son nada favorables para el segundo trimestre, ni para México, ni para Estados Unidos. Para el caso de China, pues más bien es en el primer trimestre donde creemos que se van a ver reflejados pues todo este impacto del coronavirus y que en el segundo trimestre la economía china ya muestre una recuperación con un crecimiento trimestral del 4%. Crecimiento trimestral me refiero respecto al trimestre inmediato anterior.
Para el caso de México, en el primer trimestre, pues estaríamos viendo que, por cierto, esta cifra se va a publicar el 30 de abril. Esto es un pronóstico. Creemos que el PIB de México en el primer trimestre cayó 0.5%. Y bueno, pues sabemos que ya fue a finales de marzo cuando empezamos a vivir lo del coronavirus en México, por lo que esta caída principalmente es por lo que les comentaba de falta de confianza entre consumidores y empresas. Y para el segundo trimestre, ahí es donde se verá el mayor efecto. Y en el escenario central de contracción del PIB del 5%, pues en el segundo trimestre veríamos una contracción trimestral de alrededor del 7%. Para el caso de Estados Unidos, que empezaron un poco antes con lo del coronavirus, ahí sí, durante el primer trimestre probablemente vean una caída del 1% y durante el segundo trimestre una caída del 5%. A lo mejor ustedes, bueno, pues tienen en mente lo que algunos bancos extranjeros han dicho sobre las caídas en Estados Unidos. Y hay que recordar que en Estados Unidos se estila el crecimiento trimestral anualizarlo, es decir, multiplicarlo por 4. Yo aquí se los traje sin anualizar. Pero si queremos compararlo contra esos otros bancos o esos otros analistas, pues entonces este 5% al anualizarlo y multiplicarlo por 4 se convertiría en una caída de 20% en el segundo trimestre. Sin duda son cifras que asustan, pero les digo que pues espero una recesión del tipo V en el caso de Estados Unidos que cae y rápidamente se recupera. Y si me voy a los datos de México, les comentaba hace un momento, pues que en el 2019 vimos un estancamiento severo donde pues no se definía muy bien si estábamos o no en una recesión. Yo creo que ahorita ya no le queda lugar a dudas a nadie de que hemos entrado en una recesión. Y aquí, bueno, pues también parte de la preocupación es que la inversión fija bruta ya tenía a diciembre 11 meses consecutivos con disminuciones. Y ustedes saben que el crecimiento económico de largo plazo, pues en una buena medida está determinado por la inversión, por el capital que se va acumulando. Y bueno, pues salir a la baja, esto nos hace pensar que aún en tiempos de recuperación no se alcanzará tampoco el crecimiento promedio que se tenía antes del 2% y que entonces esto va a hacer que la recuperación económica probablemente dure varios años. ¿Cuánto? Pues en la encuesta que hace Banco de México a especialistas del sector privado, que se publicó antier, pues el último dato disponible es que pues la media de los analistas esperan una caída del PIB para este año de 3.99% y esperan que tome al menos 3 años la recuperación económica en México. Ahora, si nos vamos por estado, ustedes saben, la actividad estatal la dan un poco más rezagada que la nacional. Si en términos nacionales ahorita está el cuarto trimestre del 2019, en términos estatales solamente tenemos hacia el tercer trimestre. Ya el 30 de abril que se publica el primer trimestre para el nacional, se publicará también la parte estatal para el cuarto trimestre. Y bueno, pues ya el tercer trimestre se veían muchos estados en rojo. Esta es la tasa de crecimiento anual, donde destaca que, bueno, pues hay estados que antes crecían a tasas bastante elevadas, como el caso de Baja California Sur, y que estaban cayendo, pues, a tasas ahora bastante grandes. Y en términos trimestrales, sobre todo pensando en esta regla de dedo, que dice que si, bueno, el PIB cae durante 2 trimestres consecutivos, entonces estamos en una recesión. Hay que recordar, esto es solamente una regla de dedo, y quisiéramos clasificar a los estados donde no precisamente es el PIB, sino se da un indicador que es indicador trimestral de la actividad económica estatal, pues entonces podríamos ver que todos estos estados que están aquí hasta arriba, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nayarit, Zacatecas, Quintana Roo, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Campeche, al tercer trimestre ya se encontraban en una recesión. Los que están en amarillo es porque en este último trimestre que se está refiriendo, empeoraron su perspectiva económica. Estos estados, les digo, son los que se consideran que están en recesión y que muestran un crecimiento trimestral promedio negativo, los últimos 4 trimestres, mayor a 0.5%. Después están estos estados que muestran un crecimiento trimestral promedio negativo, pero sin observar caídas consecutivas. En el caso de Guerrero, la segunda caída consecutiva fue muy pequeña, por lo que no se clasifica todavía como un estado en recesión. De igual manera, los que están en amarillo, pues son los que empeoraron su clasificación y que ahora están aquí: Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México,
Querétaro, Veracruz y Aguascalientes. Después están los estados con crecimientos bajos o que muestran una desaceleración. Aquí hay algunos que están en verde y esto significa que mejoraron su perspectiva porque antes estaban entre los estados que mostraban una recesión o los estados que se estaban desacelerando. Y finalmente, pues están los estados más sanos en cuanto a ritmo de crecimiento en los últimos 4 trimestres, donde también los que están en verde son los que acaban de entrar en esta clasificación. Ahora, pues viendo las expectativas para este año y si esto lo llevamos a la actividad económica estatal, pues en el escenario central de una caída del PIB de 5%, creemos que, bueno, aquí hay un mapa de calor, donde pues Baja California Sur probablemente sea un estado de los más afectados, cayendo 7.8%, seguido de Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, etcétera. ¿Cuáles son las industrias que creemos que se verán más afectadas? Pues en primer lugar el turismo, que inclusive ya ahorita pues sabemos de algunos hoteles que han cerrado y que han anunciado que permanecerán cerrados durante varios meses. Está turismo, esparcimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, preparación de alimentos, restaurantes, también algunos sectores de la manufactura. Y lo malo de todo esto es que se puede generar un círculo vicioso donde estas industrias afectadas, pues obviamente al cerrar o al disminuir su actividad económica, despiden, generan una mayor tasa de desempleo. Esta mayor tasa de desempleo baja la confianza del consumidor, baja la confianza, baja también la producción, baja las ventas y entonces se genera un círculo vicioso, por lo que en teoría se debería de generar una política fiscal expansiva para ayudar a estas industrias, sobre todo, bueno, atado a salvaguardar los empleos, que no se pierdan tantos empleos. Y bueno, pues en términos de la confianza del consumidor, les decía hace un momento que pues en el 2019 empezó a bajar. Ahorita prácticamente, bueno, todas las preguntas, son 5 preguntas las que se hacen en esta encuesta. Estas 5 preguntas van a la baja y de alguna manera pues muestran preocupación por parte de los consumidores. Y bueno, todos somos consumidores y sabemos que aunque nuestro ingreso no se haya visto afectado, cuando nos sentimos temerosos de lo que le va a pasar a la economía, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de consumir, ¿verdad? Y solamente nos vamos a lo más básico y bueno, pues esto también puede llevar a la economía a una mayor caída. Y por el lado de la confianza empresarial, este indicador, como se lee, es que debajo de 50 puntos indica pesimismo. Y cuando hay un pesimismo, pues no se invierte y no se contrata a más gente. Y para todos los sectores, esta confianza empresarial está debajo de ese umbral de 50 puntos, indicando que se tiene pesimismo. Y bueno, pues algunas cifras históricas del PIB de México que pueden ser relevantes ahora es que también, pues para México en 1932 ha sido cuando se ha dado la mayor caída en el Producto Interno Bruto, con 14.92%. Después de esta, pues nos vamos a 1995, después del error de diciembre, cuando la economía mexicana cayó 6.26%. Y en tercer lugar está la recesión del 2009 con una caída del 5%. Significa que bajo el escenario central que tenemos en Banco Base, pues la caída sería similar a la del 2009, pero bajo el escenario pesimista sería la segunda peor caída después de la Gran Depresión. Por otro lado, también el PIB de México, pues históricamente solamente durante 2 periodos ha mostrado 4 trimestres o más consecutivos de caídas. Esto fue desde el tercer trimestre de 1982 hacia el segundo trimestre de 1983 con 4 trimestres. Después del cuarto trimestre del 85 al cuarto trimestre del 86 con 5 trimestres consecutivos de caídas en el PIB. Y además, bueno, pues en el 2019 sabemos que durante los 4 trimestres consecutivos cayó el PIB y pues muy probablemente en el primer trimestre, en las cifras que se publican el 30 de abril, también muestra una caída y que sea inclusive hasta el tercer trimestre, lo cual pues va a ser algo inédito para la economía mexicana, es decir, no antes visto. Esto va a tener pues un impacto significativo en las finanzas públicas. En el escenario de una contracción del PIB del 3%, pues se va a generar un hueco en las finanzas públicas alrededor de 1.6% del PIB, en el escenario del 5%, un hueco de 2.1% y en el escenario de una contracción de 8%, un hueco de 2.7% del Producto Interno Bruto.
Y ante esto, pues lo que se espera obviamente es un mayor endeudamiento, pero si ese mayor endeudamiento se da porque se están redirigiendo recursos hacia las industrias más vulnerables y se está tratando de que no se pierdan tantos empleos, creemos que no se daría un recorte a la calificación crediticia, sobre todo pensando que alrededor del mundo pues se están dando políticas fiscales expansivas y que además también pues esto ha propiciado un mayor endeudamiento. Hablando de calificación crediticia, pues sabemos que la semana pasada una de las agencias calificadoras recortó en un nodo la calificación de México. Por parte de las 3 principales agencias todavía tenemos grado de inversión y bueno, pues esos son los puntos que están con azul. No se espera que lo perdamos, para eso tendrían que recortarnos en 2 nodos más. Es decir, que se genera un mayor endeudamiento, que los recursos no estuvieran bien redirigidos, pero aquí la principal preocupación es sobre Pemex, en donde Fitch, bueno, pues inclusive hace un rato hizo otro recorte en la calificación crediticia de Pemex y ya la ubicaba en grado especulativo. Y pues hay algunos fondos de inversión a nivel internacional que tienen como política que si 2 agencias calificadoras o más lo ponen a una empresa en grado especulativo, pues entonces tienen que deshacerse de esa deuda, lo cual provocaría para México salidas masivas de capitales e incrementos en el tipo de cambio. Además, lo que estamos viendo ahorita es un mercado bastante ilíquido, donde como que hay mucha cautela de parte de los inversionistas a nivel internacional y ante esto pues se están comprando o se están cubriendo mediante los credit default swap, de alguna manera como si el mercado, refiriéndome a los inversionistas a nivel internacional, estuvieran esperando o ya están descontando que otra agencia calificadora le va a hacer un recorte a Pemex. Y bueno, pues lo malo de esto, les digo, es que sigue presionando más al tipo de cambio al alza y al presionar al tipo de cambio, pues también puede generar presión al alza sobre la inflación y dificultar la administración de la política monetaria al Banco de México. Y bueno, pues hablando de inflación, a mí me llamó mucho la atención en la encuesta publicada por el Banco de México que el rango de opiniones está bastante amplio. ¿Qué significa esto? Pues que hay mucha incertidumbre, que nadie sabe qué va a pasar. Les decía que los modelos económicos que antes teníamos pues no funcionan porque en realidad pues no se tenía este factor previsto de una pandemia global y que fuera a afectar durante varios meses la actividad económica. Entonces, ante esto, bueno, pues los escenarios que tenemos es ver, bueno, qué es lo que le afecta a la inflación de México. Por una parte, la inflación se ve presionada al alza por las depreciaciones del peso. Y bueno, pues el peso, sabemos que este año alcanzó, el tipo de cambio alcanzó su punto mínimo el 17 de febrero en un nivel de 18.52 pesos por dólar. Y luego empezó a subir aceleradamente el tipo de cambio hasta alcanzar un nivel máximo histórico el lunes de la semana pasada de 25.45 pesos por dólar. Estas depreciaciones aceleradas pues provocan presiones al alza sobre la inflación. Otra cosa que también presiona al alza a la inflación son un poco las compras de pánico, la escasez que se puede generar. Pero por el lado contrario, la holgura económica, es decir, que entre más caiga la economía, pues obviamente habrá precios que tenderán a la baja. No sabemos cuál de estas dos fuerzas vaya a ser mayor, si las de las depreciaciones del peso o lo de la holgura económica. Y entonces, pues en el escenario donde la holgura económica es mayor que la fuerza que puede aplicar la depreciación del peso, pues creemos que terminaremos con una inflación de cualquier manera fuera de la meta del Banco de México, alrededor del 4.3%. Pero como no está tan elevada, que esto haga que el Banco de México siga recortando su tasa de referencia, la cual actualmente se ubica en 6.5%, es decir, creemos que se daría todavía recortes por 200 puntos base este año. En el caso de presiones moderadas por las depreciaciones del peso, pues terminaríamos en un nivel de 5% en la inflación, y la tasa de interés pues se recortaría a lo mejor 100 puntos base más. Y en el caso donde la escasez de productos, las depreciaciones del peso continúan y generan pues un gran golpe o gran presión al alza a la inflación, pues la inflación podría terminar en un nivel de 7% y pues la
tasa de referencia del Banco de México ya solamente la recortaría en 50 puntos base más. También aquí, como referencia, pues la tasa que tiene la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, está en un nivel de 0 a 0.25%. Es decir, estas tasas de las que estamos hablando aquí, no hablaríamos de una política monetaria altamente acomodaticia como se da en otras economías del mundo, sino solamente una política monetaria que de alguna manera pues vaya de acuerdo al crecimiento económico y a la inflación. Ahora, el Banco de México tiene como objetivo único el mantener el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de baja inflación, en donde el objetivo del Banco Central es del 3%. Y este objetivo, pues se supone que se tiene que mantener mes tras mes tras mes, y el Banco de México, por lo que dice en sus comunicados, es que se fija en dónde están las expectativas ancladas en el largo plazo, es decir, que esperamos los consumidores en el largo plazo que le ocurra a la inflación. Y dependiendo pues de esas expectativas es lo que seguirá haciendo con la tasa de interés. Yo me inclino a pensar que las depreciaciones del peso sí van a generar presión al alza sobre la inflación en el corto plazo, pero que luego va a ser tan grande la holgura económica que la inflación más bien va a ir a la baja, y que entonces esto pues va a facilitar al Banco de México que siga recortando su tasa de referencia, probablemente para terminar en un nivel de 4.5%. Y bueno, me muevo ahora hacia Estados Unidos, en donde Estados Unidos sí vivió una ligera desaceleración económica en el 2019 al crecer a una tasa de 2.3%, comparado con el 2.5% que había crecido en el 2018. Y para este año, pues el mismo Trump ha dicho que pues sí existe una alta probabilidad de una recesión, y el coronavirus puede terminar siendo un factor determinante en las elecciones para presidente de noviembre de este año. Por eso es que yo creo que Trump, con tanta fuerza, está tratando de que la economía estadounidense no caiga tanto. Y es que la verdad, pues nadie podía decirle nada a Trump con una tasa de desempleo que se ubicaba hasta febrero en un mínimo histórico de 3.5%, con estas tasas de crecimiento elevadas. Y entonces, a pesar de todo su proteccionismo, que obviamente genera menor bienestar en la economía global, pero pues probablemente para el estadounidense promedio que veía estos indicadores económicos podía haber sido pues algo bueno, ¿no? Y les digo, el coronavirus, si llega a generar una recesión en Estados Unidos, que es lo más probable, pudiera cambiar también la dirección y a lo mejor irse hacia el Partido Demócrata, porque también históricamente cuando Estados Unidos ha estado en una recesión, lo que pasa es que cambian de partido. ¿Cómo van los datos? Pues resulta que la semana pasada nos asustamos muchísimo el jueves cuando se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo, que llegaron a un nivel de 3 millones, comparado contra 280,000 más o menos que se tenían en la semana previa. Si lo comparamos contra los datos del 2009, en la peor semana, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo alcanzaron 675,000, por lo que al subir a 3 millones la semana anterior, la verdad es que parecía una cifra horrorosa. Ayer se publicaron otra vez las de la semana, alcanzando ahora 6.6 millones, es decir, 10%, 10 veces casi lo de la peor semana durante la gran recesión del 2009. Esto pues lo que provocó es que la tasa de desempleo se fuera de 3.5% a 4.3%. Y bueno, por la nómina no agrícola que refleja la creación de empleo, más bien mostró para el mes de marzo una destrucción de 701,000 empleos. Y vale la pena mencionar que este indicador se calculó el 12 de marzo, es decir, todavía no llegaba la parte más fuerte del coronavirus, por lo que es muy probable que en abril siga mostrando una destrucción del empleo. Y bueno, pues también recordando para México que tras la recesión de 1995, cuando la economía se contrajo 6.26%, pues después la economía mexicana se expandió 6.5% en el 96 y 7.1% en el 97, y que la economía logró los mismos niveles de producción precrisis hasta el cuarto trimestre del 96. Tras la recesión del 2009, pues recuperamos los niveles del PIB previos a la recesión hasta el cuarto trimestre del 2010. Para la recesión de este año, contemplando
que solamente cayera la economía mexicana 4%, como lo ve la media de los especialistas encuestados por Banjico, pues tomaría 3 años, es decir, sería hasta el 2023 cuando recuperaríamos esos niveles de PIB. Pero no les quiero asustar, no todo es pesimista, definitivamente que siempre durante las crisis se presentan oportunidades. Y bueno, pues, ¿cuáles son las decisiones de política económica que se han tomado a lo largo del mundo? Para empezar, en Estados Unidos, que es la economía más grande de todo el mundo, pues la Reserva Federal ha recortado nuevamente su tasa de referencia, dejándola en un nivel mínimo histórico de 0 a 0.25%, y además también ha impuesto pues políticas monetarias, podríamos decir altamente acomodaticias, ¿no? O altamente expansivas. Por otro lado, también pues la política fiscal en Estados Unidos han puesto un estímulo que es igual a 2 billones de dólares. Si lo quisiéramos comparar contra el PIB de México, por supuesto el PIB es un flujo y a lo mejor, bueno, pues no necesariamente se pueden comparar, pero pues esos 2 billones de dólares equivalen a 2 veces lo que se produjo en México en el 2019, contemplando un tipo de cambio de 24 pesos por dólar. Si al estímulo fiscal le sumamos el estímulo monetario, entonces sería 6 veces el PIB de México. Por lo que les digo que en Estados Unidos se espera una rápida recuperación económica. Para el caso de China, igual. Vimos que el indicador de la manufactura, el PMI, alcanzó niveles inclusive por debajo de los alcanzados durante la gran recesión del 2008-2009, pero que durante el segundo trimestre, pues, ya con las fábricas abiertas y con la renovación del empleo, pues que vuelvan a crecer a tasas elevadas, que a lo mejor para ellos se vea reflejado en una tasa de crecimiento del 2%. Los chinos, por supuesto, se sienten tristísimos con una tasa del 2%. Para nosotros esto sería algo magnífico, ¿verdad? En el 2020. Además, también pues se han dado muchas acciones coordinadas, el Banco de Canadá, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional de Suiza, pues lograron una acción coordinada para mejorar la liquidez, sobre todo pensando también que pues se vuelve ilíquido el mercado y entonces esto puede generar todavía efectos más adversos sobre la economía global. Además, también sabemos que la Reserva Federal amplió la línea de swap. Un swap es un intercambio de flujos. Si lo quisiéramos ver, pues en términos así muy simples, significaría que los bancos centrales que tienen acceso a esta línea de swap, como el Banco de México, pues es como si pudieran meter la mano a la Reserva Federal y poder tomar dólares de ahí, obviamente por un monto limitado, pero que de alguna manera asegura que va a haber dólares en el mercado y que no se tiene que ir la gente a un mercado negro, y mejora también la liquidez. Y pues sabemos de todas las medidas aplicadas por el coronavirus, de cancelación de eventos masivos, cierre de escuelas, cierre de comercio, cierre de fronteras. Y pues esto ha sido a nivel global y obviamente pues entre mayor sea el cierre y más dura la contingencia, pues mayor será el impacto económico. También por esto de la crisis del coronavirus, pues lo que hemos visto es que los capitales, la inversión de cartera, pues ha corrido hacia los activos considerados refugio, como los bonos del tesoro, el franco suizo, yen japonés, por supuesto también el oro. Y en el caso pues de los T-bills de Estados Unidos, alcanzando niveles negativos su tasa de rendimiento, porque ha sido tanta la demanda que ha subido su precio y pues la tasa de interés funciona de manera inversa al precio. Al subir el precio, baja la tasa de interés. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que no les interesa, ¿verdad? A los inversionistas qué tasa de interés les estén pagando, sino más bien que su dinero esté seguro. Por el contrario, para el caso de México, hemos visto un incremento en la percepción de riesgo, reflejada en la tasa de interés de los bonos M a 10 años. Esta mayor percepción de riesgo, creemos que no solamente es por el coronavirus, sino también por la aplicación de políticas económicas no ortodoxas como las consultas públicas. Específicamente, pues la semana anterior, cuando se dio el resultado de la consulta pública y donde se determinó
que la empresa cervecera que estaba construyendo su planta en Mexicali ya no podría seguirlo haciendo. Ahí es donde vimos un incremento significativo de la percepción de riesgo sobre México y también donde se alcanzó el nivel máximo histórico del tipo de cambio. Y bueno, pues creemos que este tipo de políticas, de seguir así, pues todavía generarían una mayor caída sobre el Producto Interno Bruto porque ahuyentan la inversión extranjera directa. Por el otro lado, pues también en términos de la economía financiera, las posiciones especulativas en el mercado de futuros de Chicago también bajando. Y bueno, pues históricamente se ha relacionado estas posturas en el mercado de futuros de Chicago con lo que le va a pasar al tipo de cambio. Y lo que nos refleja es que pues están esperando que el peso se siga depreciando. Y bueno, pues hace un momento comenté que el tipo de cambio alcanzando un nivel máximo histórico de 25.45 pesos por dólar y creemos que desafortunadamente todavía hay espacio a que el tipo de cambio siga subiendo. De hecho, si vemos los fundamentales, pues indican pues, que el tipo de cambio debería de subir. Por el otro lado del análisis técnico que utilizan los traders, pues también ve como muy probable tipos de cambio por encima de 26 pesos por dólar. Y pues también la volatilidad ha subido comparado con diciembre del año pasado, donde, perdón, cambié la diapositiva antes, donde la volatilidad, es decir, estas subidas y bajadas del tipo de cambio, se ubicaba apenas en 4.8% y en marzo la volatilidad llegó a 25%. Ahora, ¿qué esperamos del tipo de cambio? Pues creemos que en un escenario central el tipo de cambio puede subirse hasta niveles de 27 pesos por dólar. En un escenario optimista donde baja la percepción de riesgo global y baja la percepción de riesgo sobre México, el tipo de cambio podría bajar hacia niveles de 22 pesos por dólar. Pero en un escenario pesimista en donde le recortan la calificación a Pemex y ya son dos las calificadoras donde la tienen en grado especulativo, esto generaría salidas de capitales y que el tipo de cambio subiera hacia 29 pesos por dólar. Y ya con una bajísima probabilidad, pues un escenario de 30 pesos o más. Más bien creemos que el tipo de cambio puede detener su subida en los 27 pesos por dólar. Y bueno, pues mercado de capitales definitivamente a la baja. Y se dice que entraron en un bear market, esto por cómo ataca el oso de arriba hacia abajo, y este bear market indica pues que los índices llevan 20% a la baja desde su nivel máximo histórico. Y para el caso del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues todavía hay espacio para que siga bajando y en el peor de los escenarios pues sería un recorte o un descuento del 50%. Pero pues también esto representa oportunidades importantes de inversión para capitalización en el largo plazo, sobre todo por los niveles en los que se encuentra ahorita. Y de los commodities del petróleo, pues es toda una historia, ¿verdad? Donde primero vimos pues que el petróleo se incrementaba, alcanzando el WTI 65 dólares por barril el 8 de enero y después disminuyendo significativamente. ¿Cuánto lleva la baja? 61% desde ese máximo alcanzado el 8 de enero. En el caso de la mezcla mexicana de exportación lleva 82% a la baja. Y bueno, pues ayer Trump por la mañana mandó un tuit diciendo que había llegado a un acuerdo con la OPEP, con Rusia, para hacer un recorte en la producción petrolera. Sin embargo, pues Arabia Saudita dijo que todavía no se había puesto con Rusia y entonces esto provocó que nuevamente el precio del petróleo bajara. Ya nada más les cuento rápidamente qué es lo que sucede con el petróleo. Pues sabemos que al bajar la actividad económica, obviamente esto pues baja la demanda de petróleo, baja el precio del petróleo y la OPEP, que es un cartel muy importante que está liderado por Arabia Saudita, pues habla con Rusia, uno de sus principales aliados, y le dice vamos a recortar la producción petrolera para poder subir el precio. Pero Rusia dice que no es para tanto. Entonces, los árabes amenazan con que si Rusia no acepta, van a inundar el mercado petrolero. Rusia no accede a recortar la producción y lo que estamos viendo es eso, precisamente disminuciones significativas en el precio del petróleo, donde el WTI como alcanzando pues niveles bastante bajos y que creemos que todavía podría seguir bajando, sobre todo por esta expectativa de que si van a hacer el acuerdo o no van a hacer el acuerdo. Y además estos acuerdos ya en el pasado también se han roto. Si el acuerdo
o si se evapora esta expectativa de un acuerdo, pues el precio de la mezcla mexicana de exportación inclusive se puede ir a $7.90 por barril, debajo de los 10.37 alcanzados como mínimo este año. Y bueno, pues si el precio del petróleo sigue bajando, pues obviamente esto incrementa la probabilidad de otro recorte en la calificación de Pemex. Por el contrario, si se concreta el acuerdo petrolero, pues el precio del petróleo podría subir a lo mejor hacia niveles de 35, 40 dólares por barril en términos del WTI y la mezcla mexicana hacia los 30 dólares por barril, pero siempre y cuando sí se concreta el acuerdo y que se mantenga. Y aquí el principal riesgo es que pues alguno de estos países ha dicho que pues no nada más Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita son los que tienen que recortar la producción, sino también otros países, incluyendo a México, lo cual pues como que puede dificultar esto la negociación. Y bueno, pues ya cerrando, no los quiero aburrir mucho, nuestra expectativa económica, les decía en un escenario central que el PIB caiga 5%, en un escenario optimista, pues el PIB caería 3% y en un escenario pesimista, pues una caída del PIB del 8%. Por supuesto, estos escenarios pues se van a seguir revisando en la medida que se publiquen los indicadores económicos y el tipo de cambio en un escenario central 27 pesos por dólar, en un escenario optimista 22 pesos y en un escenario pesimista 29. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que se pudiera subir hasta los 27 pesos y terminar ahí, pero que si se le llega a hacer un recorte en la calificación de Pemex, sí podría subir hacia los 29 pesos por dólar y obviamente con esto subir la volatilidad cambiaria. Y en términos de la inflación, pues yo creo que también al principio vamos a ver un repunte por las depreciaciones del peso y luego la holgura económica va a ser tan grande, pues de acuerdo, inclusive pues en el escenario optimista estamos creyendo que va a caer 3% el PIB, que pueda llevarla a la baja y con esto pues que el Banco de México pueda seguir recortando su tasa de referencia. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de utilidad y bueno, pues ojalá que me puedan seguir en Twitter, estoy como Gaby Siller P y ahí están mis correos electrónicos, tanto de Banco Base como del TEC de Monterrey. Y bueno, todavía tenemos 15 minutos, ¿verdad? Creo más o menos, para revisar algunas de las preguntas que están en el chat. Entonces, si me permiten. Perdón, parece que la doctora Gaby tuvo un problema técnico. En unos momentos se volverá a conectar. Un momento, por favor. Si gustan, mientras tanto, pueden poner alguna de las preguntas que tengan para cuando se conecte Gaby y le podemos pasar. Si no alcanza a conectarse ahorita, pues lo que hacemos es pasarle las preguntas igual en el chat y más adelante hacerles llegar a todos los que hayan participado ahora, ¿no? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Me cambié de computadora porque la tecnología no me ayudó el día de hoy. Sí te escuchamos, Gaby. Adelante. Sí, una disculpa. Entonces, me voy a ir al chat a ver las preguntas que hay. Bueno, ¿cómo crees que la juegue Banco de México? ¿Intentarán realmente contener la inflación mediante altas en tasa cuando ésta inicia? No, más bien creemos que el Banco de México va a seguir recortando su tasa de referencia a menos que la inflación se fuera muy arriba por las depreciaciones del peso, pues sí, en ese caso el Banco de México creemos que no subirá la tasa, pero que detendría esos recortes. Ahora, por el otro lado, pues también la Comisión de Cambios, que está conformada por miembros del Banco de México y de Hacienda, pues creemos que van a seguir suavizando las decisiones del mercado cambiario.
y lo que han hecho últimamente es que como que se esperan a que el tipo de cambio baje un poco y ahí es donde entran a hacer las subastas o a de alguna manera suavizar las decisiones del mercado, porque es tal la fuerza en el mercado cambiario que pues la verdad yo creo que ningún banco central del mundo pudiera detenerlo y tampoco creo que el Banco de México quiere tenerlo en cierto nivel al tipo de cambio. Entonces, más bien aquí sería cuánto va a seguir recortando la tasa de referencia. Yo creo que pues sí puede recortarla, hay espacio para que la pueda seguir recortando 100, 150 puntos base más. ¿Cuáles son tus recomendaciones financieras? Pues yo creo que más que recomendaciones financieras, pues en primer lugar que seamos una sociedad responsable, ¿verdad? Es decir, que pues tratemos de no salir más que para lo esencial en el tiempo de la contingencia, cuidarnos y una vez que termine la contingencia, pues desde donde estamos tratar de reactivar nosotros la economía, de gastar un poquito, si nuestras finanzas no se han visto seriamente afectadas. Aquí hay otra pregunta. Actualmente está el rumor de que el secretario de Hacienda está por renunciar. ¿Cómo cree que puede afectar dicho acto a la economía mexicana? Bueno, pues si el secretario de Hacienda renuncia, ya sería el segundo. Esto yo creo que podría subir la percepción de riesgo sobre México y subir el tipo de cambio. Todavía sigue siendo un rumor. El presidente López Obrador ha dicho que el domingo 5 de abril va a presentar sus acciones de política fiscal para minorar el golpe. También yo creo que todo el mundo estamos a la expectativa. ¿Cuál es la política fiscal que se debería de poner? Pues la política fiscal, en primer lugar, tendría que ser expansiva, tendría que ir redireccionada hacia las industrias que se están viendo seriamente afectadas y atada para que no se pierdan tantos empleos. Y después de la contingencia, a lo mejor poner una política fiscal, es decir, generar un mayor gasto en infraestructura, pero no de los proyectos que están ahorita establecidos, sino proyectos de infraestructura a lo mejor de menor plazo, como renovaciones de carreteras. Y esto pues podría propiciar que se genere una creación de empleo y además también haría un efecto multiplicador positivo sobre la economía mexicana. Por supuesto, pues para esto la economía mexicana, digo, el gobierno tendría que endeudarse un poco más, pero si estos recursos son utilizados de manera eficiente, de manera transparente, no necesariamente llevaría a un recorte en la calificación crediticia, porque si por el otro lado no aplican la política fiscal expansiva, pues de cualquier manera, ahí sí se daría un recorte, sobre todo por el hueco que se generaría sobre los ingresos tributarios. Y bueno, ¿en qué momento se tiene que reflejar como deuda soberana los swaps con los que Banxico está accediendo a los dólares de la Fed? Pues en realidad yo creo que esto que está haciendo Banco de México por la Comisión de Cambios sí han suavizado un poco las decisiones del mercado, pero hay tal percepción de riesgo a nivel global y habían entrado tantos capitales a la economía mexicana que obviamente pues estábamos ya en una posición vulnerable. Y por eso es que creemos que el tipo de cambio pues todavía tiene espacio para seguir subiendo a lo mejor hacia los niveles de 27 pesos por dólar. Y bueno, ¿tiene con qué dinero el gobierno hacer una política fiscal expansiva? No, tendría que redirigir recursos, ¿no? Y sí, obviamente seguir apoyando a las personas más vulnerables, pero en lugar de hacer apoyos de uno por uno, que fueran grandes apoyos y estos apoyos a las empresas de las industrias, les digo que se están viendo más seriamente afectados como turismo, pero estos apoyos tienen que estar atados a que no se pierdan tantos empleos. Y bueno, es muy probable que una segunda calificadora baje a Pemex al grado especulativo. Pues sí, el mercado ahorita sí lo está descontando. ¿A qué me refiero con el mercado? Pues que todo parece indicar que pues algunos analistas pues hablan de que a nivel global se están tratando de deshacer de esta deuda de Pemex. Han subido también los credit default swap, es decir, el seguro contra impago, que aunque no creemos que vaya a caer en moratoria, pero finalmente esto nos habla de qué es lo que están pensando, ¿no? Los demás inversionistas a nivel global. Y nosotros creemos que si el precio del petróleo continúa en niveles bajos, pues sí es alta la probabilidad. Si se llega a un acuerdo petrolero, pues entonces también ahí dependerá
cómo el gobierno federal siga manejando los apoyos a Pemex y sobre todo de tratar de arreglar los dos problemas que tiene Pemex, ¿no? Y que son problemas estructurales, no son problemas de corto plazo. Estos dos problemas me refiero al sobreendeudamiento, porque es la petrolera más endeudada a nivel global y por mucho después de la segunda. Y en segundo lugar también que la producción petrolera va a la baja. Una solución rápida para esto pues es regresar a lo que se tenía contemplado en la reforma energética, donde se permite que capitales privados entren, pero pues también aquí creo que el gobierno ha dicho que esto no se va a dar, pero sería una solución rápida para que la situación de Pemex no estuviera de manera tan delicada ni al borde de perder el grado de inversión por una segunda calificadora. ¿Qué sectores de la economía mexicana presentan las mejores oportunidades de inversión en el corto, mediano plazo? Pues definitivamente ahorita el sector que se ha visto beneficiado es lo que tiene que ver con consumo básico. Todas estas compras de pánico pues han generado o pueden generar que en el corto plazo suban los ingresos de estas empresas. Pero yo creo que en el corto plazo no podemos hablar de esperar un rendimiento pues prácticamente en ningún sector, ¿no? Porque estamos hablando de que ya toda la economía mostrará una contracción bastante fuerte, 5%, comparada contra la del 2009 o inclusive del 8%, que sería la mayor después de la Gran Depresión. En términos de que si queremos invertir, pues yo creo que tendríamos que ver hacia el largo plazo y no en el corto plazo. Y bueno, pues aquí pues en Banco Base estamos para servirles y pueden entrar a nuestra página de Inverbase, donde pues hay un pagaré bastante atractivo. Ya me aventé aquí mi anuncio. Y bueno, se me fueron aquí las preguntas, ¿no? ¿Qué impacto tendría a la industria? Es decir, perdón, es que se me fue para abajo la pregunta. ¿Cómo impactará a las constructoras? Al sector construcción creemos que será uno de los más afectados, que probablemente el sector construcción este año muestre una contracción alrededor del 25%. O sea, ya en cifras pues sí, bastante horrorosas, ¿no? Y bueno, recortar la tasa de referencia es otra pregunta de Roberto Gómez. ¿No afectará el rendimiento real de los inversionistas? Sí, Roberto, sí afecta el rendimiento real y esto puede propiciar salidas de capitales. Sin embargo, ahorita vemos que más bien los capitales a nivel global no se fijan tanto en el rendimiento, sino más bien en la seguridad que existe. Y bajar la tasa de referencia, sobre todo yo creo que porque no va de acuerdo a las expectativas de largo plazo de la inflación, porque si hay una gran holgura económica, obviamente esto llevaría a la baja la inflación en el largo plazo. Y bueno, aún con las bajas tasas, esta es otra pregunta, aún con las bajas tasas de desempleo que no se habían visto en 50 años en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos se encontraba por debajo del objetivo de la Reserva Federal. Así es, la inflación no era un problema para el caso de Estados Unidos. Y bueno, olvidé mencionarles que inclusive una de las políticas económicas que están aplicando ahorita es lo que se llama dinero en helicóptero. El término fue acuñado por Milton Friedman, refiriéndose a que pues nada más faltaba que el gobierno pasara en un helicóptero aventando dinero, ¿no? Bueno, pues es lo que van a aplicar ahorita, no pasando en un helicóptero, sino enviando cheques a las familias. Y les comentaba hace un momento que sumando el estímulo fiscal con el estímulo monetario, pues equivale a 6 veces el PIB de México del 2019. Es decir, esto lo están haciendo para que no caiga tanto la economía estadounidense y aún así existe la probabilidad alta de una recesión. Y precisamente por eso también pues el coronavirus puede convertirse en un determinante importante para las elecciones para presidente en noviembre de este año. Y bueno, pues antes de que me corten la transmisión, quiero agradecerles que se hayan conectado. Espero que mi presentación les haya sido de utilidad y que no haya resultado aburrida. Y bueno, pues muchas gracias y les cedo la palabra a Edwin Abán o Eva, no sé quién iba a poner ya un video al final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, por la presentación. Toda la gente está muy agradecida por tu presentación. Igualmente, te agradezco muchísimo y ahora sí cerramos la sesión y gracias a todos ustedes
y cualquier cosa estamos en contacto. Seguramente tendremos otra oportunidad de podernos ver en otra sesión de economía. Gracias, Gaby.